Buenos días con todos. Nos encontramos con Karina Palomino, que es la coordinadora de la Unidad Política y Social de Gama TV. ¿Cómo estás, Karina? Hola, muy buen día. Eh, quería que nos ayudes con un par de preguntas sobre la política y las campañas electorales que se vienen próximamente. Sobre todo en Quito queríamos saber. Obviamente hay 6 candidatos aquí en Quito, pero los únicos que se les ha tomado en cuenta, o de los que sabemos, es Augusto Barrera y Mauricio Rodas. ¿Por qué no se da apertura a los demás candidatos? ¿Qué ha pasado con la publicidad, con la propaganda de ellos? Bueno, básicamente considero que no es una circunstancia que se base en la potencia de lo que ha sido la propaganda hasta el momento. Si bien es cierto, la campaña recién ha arrancado, tienen todavía aproximadamente un mes para incrementar esa campaña, todo lo que es la propaganda. Pero el problema es más de fondo. No solamente su aparecimiento en medios, no solamente se trata de, de las tiendas políticas a las que representan, ¿no? De las figuras en sí mismas, sino más bien de la polaridad que hay ahorita en cuanto a la política en el Ecuador. De unos cuantos años acá, pues se han prácticamente anulado del mapa a algunos partidos políticos que en la actualidad, particularmente en la ciudad de Quito, considero que no tienen la fuerza de antes porque simplemente ya pues les falta representatividad. El ejemplo de Pachacuti, que, pues, bueno, sé que es una persona que es muy capaz, muy preparada. Sin embargo, ya el partido político no tiene una fuerza importante dentro de la ciudad, ¿no? Así también Sociedad Patriótica tiene una serie de oposición bastante fuerte, y aquí en la ciudad de Quito los ciudadanos parece que de alguna forma, después de lo que fue el, el tiempo en el que Lucio Gutiérrez estuvo en el poder, pues ya no cuentan con tanto apoyo, ¿no? Prácticamente. Entonces, la polaridad se fue hacia lo que es Alianza País, y por ahí lo que quiere como formarse como una posible oposición, que entre gallos de medianoche trataron de buscar una candidatura única que agrupe a todos estos pequeños movimientos o partidos que quieren hacer el contrapeso en esta balanza política. Pero bueno, no pudieron lograrlo como era el objetivo primordial cuando veíamos a... ¿Qué es esto? Bueno, cuando veíamos algunos candidatos ahí, y terminó haciéndose una alianza únicamente entre Mauricio Rodas y uno de los candidatos que había sonado desde hace algún tiempo, ¿no? Que es Antonio Ricaurte. ¿Cree usted que Mauricio Rodas tuvo una ventaja grande al primero votarse como presidente para que la gente lo conozca? ¿O debió primero haberse ido paso por paso? Como que primero, no sé, tal vez... Bueno, en la política eso es lógico, ¿no? Que vayas ganándote terreno desde lo local y poquito a poquito vayas ampliándote un terreno más nacional. Claro. Simplemente el caso de Rodas fue, ¿cómo te podría explicar? Una figura que saltó a la palestra pública porque se busca un candidato de oposición. Y entonces, claro, y era una figura nueva, y es una figura con potencial, realmente con potencial, pero que está representando a la derecha. Entonces es todo lo opuesto de lo que actualmente dentro de política en el Ecuador se vive, o sea, toda la tendencia diametralmente opuesta. Claro. Entonces, el caso de Mauricio Rodas, si bien es cierto, en la ciudad hoy por hoy está empezando a tener sus adeptos, cada vez, según las encuestas, va ganando un poco más de terreno. El asunto, lamentablemente, no considero que sea por el peso político de Mauricio Rodas, sino más bien por la decepción que pudo haber creado el candidato que está postulando para la reelección. La gente necesita una nueva opción. Claro, es que a la falta de... O sea, si ya no compartes con el candidato que está en este momento, pues tienes que buscar otra opción, una opción paralela. Claro. Entonces creo que la candidatura de Mauricio Rodas se ha levantado en buena parte, si bien es cierto, por su propia capacidad, pero también por los votantes arrepentidos del otro candidato. Claro.
Y bueno, sabemos que también las campañas también van a contar con publicidad de redes sociales, como el Twitter. Entonces no sabemos si esto va a ser un gasto que va a cubrir el CNE o será por parte de cada candidato. Eso es una situación que todavía no se tiene muy claro en realidad, porque el CNE, si bien es cierto, incorpora todo lo que es gasto electoral, pero Pero las redes de lo que ha sido sociales, tradicionalmente, exacto, lo claro, que ha sido medios tradicionalmente utilizados dentro de lo que son como campañas, es vallas, decir, las vallas publicidad, claro, publicitarias, exacto. Y lo que ha sido la parte virtual, se ha incorporado solamente lo que es gasto en portales web, uh-huh. así electrónicos, pero en redes sociales es bastante difícil controlarlo. Pese a Porque que es una buena opción para hacer claro que es publicidad una muy buena opción. Ahora la forma más fácil de llegar a los electores es por las redes y sociales, más porque todo el barato mundo incluso, está en las redes sociales. claro. Pero, ¿cómo puede el CNE imputar un posible gasto a Uh-huh. través de redes sociales cuando no necesariamente tiene que ser el candidato el que esté publicando algo a su favor? Sino que hay muchas personas que sencillamente por su adherencia al partido o por su simpatía por el candidato, pues publican cualquier cosa a su favor, ¿no? Claro. Entonces, tratar de hacer una medición de eso sería un poquito complejo en realidad. Parece que el CNE no ha establecido muy bien las reglas del juego en ese campo. Claro. ¿Cómo ve usted esto del voto electrónico que se va a establecer en algunas partes del Ecuador? Todavía no en Quito, pero En según la parte datos, austral, sobre todo, exactos, sí. según datos, dice que para el 2017 ya quieren incorporar esta forma en todo el Ecuador. ¿Usted cree que las personas sí se van a adaptar, incluso en las partes que no sé, tal vez no sepan usar mucho la parte electrónica? ¿Cree que sea una buena idea Bueno, esto para... es algo que tarde o temprano tenía que darse en el país, ¿no? Es modernizar el sistema para de a poco salir de todo ese tiempo que involucraba el conteo de votos en urnas, después este otro conteo que se hace ya de las actas. Es demasiado tiempo utilizado y no hay resultados inmediatos, o así al menos vivíamos las anteriores elecciones. Claro, El voto electrónico sin duda agiliza el exacto. sistema muchísimo más, pero es algo que se puede lograr a través de una capacitación. Creo que en eso el CNE está llevando Sí, bastante bien el proceso, porque el día de sí, ayer, por habían ejemplo, realizado exacto, se hizo capacitaciones. ya un simulacro de cómo sería todo esto. Ya se está haciendo también en comunidades, en algunas poblaciones, la capacitación para que sepan cómo se debe utilizar el voto. Bueno, de todas formas se sigue garantizando que el voto es secreto y no, no Claro, habrá violación del derecho en ese aspecto. Y lo más importante es que más allá de la modernización del sistema en sí mismo, se está incorporando de esta forma a grupos de personas que antes no podían acceder al voto porque no podían asistir claro. siquiera. Como las Entonces, personas de tercera edad claro, o de discapacidad. poco también se piensa incorporarlos a ellos a través del voto electrónico, llevando las urnas también hacia donde ellos están y así pues ya facilitar las cosas para ellos también. Entonces, por donde lo veas es ganancia, Claro. realmente es ganancia. Cambiando de tema un poquito, ¿qué pasa con el espacio que cada candidato, o, sí, que cada candidato tiene para proponer su, o sea, las cosas que quieren realizar, como lo puedo decir? Lo que pasó con Viviana Bonilla en TC, Ujú. ella abrió la presentación de la Noche Amarilla y en ese programa también usó ese tiempo para darse a conocer, para generar propaganda, para generar su propia publicidad. Ujú. Y el CNE no le sancionó a ella, sino más bien al canal. ¿Qué pasa con ese tipo de propagandas? O sea, que los candidatos, las personas que forman parte de una propuesta usan ese espacio, pero lo cual no es permitido porque todos tienen un límite de hacerlo, ¿verdad? Claro, sí, sin duda fue una clara violación a todo lo que es, pues, no abusar, ¿no? En esta parte en la campaña. Sí, fue a hacerse propaganda, sin duda, sin duda. Y sobre todo
la reacción que los ciudadanos tuvieron en las redes sociales fue también abrumadora, porque las críticas fueron bastante fuertes hacia Viviana Bonilla, quien en su Twitter expresó que la Noche Amarilla se estaba abriendo la señal, así a nivel nacional, por su intervención, Claro. bajo su pedido. No es correcto, no es ético, no sé por qué el CNE no consideró esta falta como una... un problema gestado por ella, ¿no? Y más bien por el canal. Creo que aquí el canal más bien ha terminado siendo una víctima porque, bueno, no podemos desconocer la naturaleza del manejo actual que tiene TC Televisión, ¿no? Claro. Y por ende, pues, las presiones que como canal pudo haber recibido. Entonces, no creo que haya sido ni conveniente ni justo haber dado una sanción al canal en lugar de haberle dado a la candidata. O al partido político al que ella es parte, como Sin duda, no es país. parte. Y en esto de la propaganda sabemos que el presidente ha sacado una licencia para poder realizar campaña con sus candidatos. En este caso, festejó los 7 años de Revolución Ciudadana en Guayaquil. Y cree que es una forma ética, una forma prudente de ganar votos, sabiendo que en Guayaquil Jaime Nebot obviamente es la oposición de Rafael Correa. ¿Cree que esa es una forma apropiada de hacer propaganda? Bueno, parte de la estrategia política de Alianza País sin duda es fortalecer la imagen de sus candidatos precisamente pues, con los cimientos de la buena imagen política y el respaldo político que tiene el presidente Rafael Correa. Sin duda, hay muchos candidatos que no sé si a nivel local resulten representativos, pero que parece que no hubieran podido arrancar si no era por el apoyo de Correa. En eso claro, no podemos hacernos los ciegos. Y creo que en Guayaquil, o sea, la estrategia tiene que fortalecerse aún mucho más porque más allá de que Nebot sea un buen o mal alcalde, eso es un debate totalmente aparte. De todas formas, son que 2 décadas que esa municipalidad está en manos del Partido Social Cristiano. Entonces, romper con eso sí necesita un empujón por parte de la candidata Bonilla, ¿no? Entonces, por eso obviamente el presidente Correa tiene que apoyarla, no hay otra fórmula, creo, en este caso. Ético, me parece que sí es ético que él pida licencia. De otra forma, él estaría haciendo uso de su tiempo como presidente para hacer campaña. Claro. Entonces, por eso es que va al recurso jurídico que es totalmente legal y avalado también por la Asamblea, el pedir esta licencia sin sueldo, lo cual está bien, porque además no se puede desligar de su papel dentro de su partido político. Claro. O sea, fue él precisamente quien fundó el movimiento Alianza País y si está con licencia dentro de su cargo de presidente de la República, pues está en todo su derecho de ayudar a todos sus candidatos, ¿no? De apoyar a quienes están dentro de su línea partidista. Claro. Muchísimas gracias, Karina, por esta entrevista. Despejaste muchas inquietudes que teníamos. Esto es lo que les puedo informar hasta el momento. Buenas tardes. Después